Muy buenas, bienvenidas, bienvenido a Matemáticas de Oposición. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema 27, desarrollo de una función en serie de potencias, teorema de Taylor y aplicación al estudio local de funciones. Para ello vamos a empezar, ya vimos la introducción histórica y ahora vamos a realizar el desarrollo de una función en serie de potencias. Cómo funciona y para qué sirve. Pero para ello necesitamos en primer lugar conocer lo que es una serie de potencias. Una serie de potencias de entrada en un punto x0 es lo siguiente. La sumatoria infinita, porque estamos hablando de una serie infinita, a sub n por x menos x sub 0 elevado a n. Bien, de todo esto, ¿qué tenemos que ver? Que x sub 0 y a sub n son reales para todo número natural perteneciente a n. Digo para todo número natural, aunque eso me refiero solo y exclusivamente a sub n. Todo ello nos dice, además por la definición podemos ver de este paréntesis, que en el punto x igual a x0, porque x va a ser la variable, x igual a x0 es una serie convergente. Porque converge, porque el límite de la serie, cuando n tiende, bueno, la suma de la serie, esta serie, cuando x es igual a x0, es 0. ¿Por qué? Porque x menos x0 es 0 en todos los casos. Bien, pues en ese sentido tenemos que ver que para este caso, para este punto en concreto, es convergente. Pero hay más puntos para los que es convergente. Para los demás puntos para los que es convergente normalmente se habla de lo que se denomina radio de convergencia. El radio de convergencia, si estamos trabajando con los reales, aunque todos estos elementos son convertibles, se pueden extrapolar a los números complejos con tal de hacer una serie de variaciones. En lugar de hablar de radio de convergencia, hablaríamos de una bola de convergencia. Una bola, ya que en este radio estamos considerándolo en R, un radio de convergencia delimitado por un paréntesis simplemente. Mientras que en los números complejos estaríamos hablando de un círculo, una esfera, bueno, pero una esfera no, porque estamos en R2, en los números complejos estaríamos en R2, equipotente, y simplemente pues sería un círculo englobando al punto x sub 0. Vale, el radio de convergencia, ¿cómo podemos calcularlo? Pues el radio de convergencia normalmente se define, dado el radio de convergencia R, a ver si aquí abajo sí puedo. Dado el radio de convergencia R, se dice que R es un radio de convergencia cuando se cumple que todos los elementos en x sub 0 menos R, x sub 0 más R, si x pertenece a cualquiera de ellas, si x pertenece a este intervalo, entonces la serie es convergente. Si cogemos un x que pertenece a este intervalo, entonces la serie es convergente. Esa es la definición de radio de convergencia. Ahora bien, ¿qué tipo de radio de convergencia podemos tener? Pues podemos tener de los radios de convergencia los siguientes. En primer lugar, puede ocurrir que el radio de convergencia sea cero. ¿Qué ocurre si el radio de convergencia es cero? Pues el único punto en el que converge es x igual a x sub 0. Ya está. No tiene nada más. El punto x sub 0 es el intervalo de convergencia. Simplemente. También puede ocurrir que el radio de convergencia sea un número real. Estamos considerando que em, estamos considerando bueno, estamos, como ya he dicho, estamos considerando los reales, pero todo esto se puede replicar en los números complejos. Si el radio de convergencia es un número real, entonces el intervalo de convergencia será el que hemos puesto antes, x sub 0 menos r, x sub 0 más r.
Esto es una R. Y esto también. Este sería el intervalo de convergencia. Intervalo donde la serie es convergente. Ahora bien, si el radio de convergencia ni es cero ni pertenece a R, bueno, sí pertenece, pero es infinito pues en ese caso tenemos que la serie converge en todo R. En todos los números reales la serie sería convergente, ya que el radio es pues todo R, todo el conjunto de los números reales. En este sentido, habría que ver cuándo la serie es convergente. La serie converge, ese tipo de series son convergentes cuando podemos aplicarle ciertos criterios de convergencia a la sucesión que hay al principio, a su n. Nosotros tenemos que la serie de n igual a 0 hasta infinito a su n por x menos x sub 0 elevado a n converge, y vamos a ver cuándo converge a su n. Por un lado nos enfrentamos a ver cuál es el radio de convergencia, y por otro lado nos enfrentamos al estudio de la convergencia en los extremos del intervalo. Ya hemos visto que para los extremos abiertos sí funciona, pero para los extremos cerrados, para los extremos del intervalo, no sabemos si funciona, y por eso vamos a dar una serie de resultados. En primer lugar, para estudiar, para determinar R, normalmente se aplican los criterios de convergencia de serie y se aplican precisamente a sub n. ¿Cuáles son estos criterios? Pues en primer lugar se aplica el criterio de convergencia de la sucesión a sub n, la raíz enésima de a sub n. Si la raíz enésima de a sub n, vamos a ver las opciones que tenemos, si la raíz enésima de a sub n converge a infinito, entonces R es igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos considerando 1 partido por el límite al que converge la raíz enésima. Si converge a un límite L, entonces el radio de convergencia es 1 partido por L. Y, consecuentemente, si converge a 0, entonces R, el radio de convergencia es infinito. Estos son bueno, es uno de los criterios. Otro de los criterios que se utiliza también y se utiliza porque a efectos prácticos el comportamiento de la raíz enésima de a sub n, del valor absoluto de a sub n, se comporta muy similar al cociente, al siguiente cociente, a sub n más 1, partido por a sub n. Esta sucesión, pues de igual forma aquí tenemos que si converge a más infinito, de nuevo, converge a L o converge a 0. Tenemos que efectivamente si converge a más infinito tenemos que el radio es 0. Si converge a L, que tiene que ser a un límite que sea mayor que 0, el radio es igual a 1 partido por L, ya lo vemos aquí, y podemos adivinar el último porque es exactamente igual. El radio es igual a más infinito, Es más infinito porque sí, es más y menos x sub 0 menos el radio y x sub 0 más el radio, nos da igual que sea más infinito o menos infinito. Al final, lo ideal es considerar positivo, porque es un número, tiene que ser un número positivo. De hecho, R tenemos que buscarlo que sea de un número real positivo. Número real positivo o 0, que es lo que hemos visto que también puede ser 0. Vale, pues hay que tener en cuenta que, bueno, por ejemplo, podemos dar unos cuantos ejemplos de estos casos. Venga, por aquí. Una serie. Voy a poner línea y otra línea. Ejemplo 1. El ejemplo 1, pues podemos dar la serie infinita de n igual a 0 hasta infinito de n factorial por x elevado a n. Esta
podemos verla desde el punto de vista de este criterio. Pues a sub n más 1, esto es a sub n, por lo tanto a sub n más 1 sería n más 1 factorial, ¿no? Más 1 factorial partido por n factorial. Y la sucesión esta. La sucesión esta no es otra cosa que la sucesión n más 1. Y eso cuando n diverge, eso converge a más infinito. Con lo cual, el radio de convergencia es igual a 0. El único punto en el que converge es en x igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí tenemos x menos 0 elevado a n. 0 es x sub 0. Entonces, cuando x es igual a 0, es cuando converge. Ya lo tendríamos. Tendríamos el punto en el que converge, bueno, el intervalo en el que converge, que en este caso es solo un punto. Por otro lado, también podemos tener, en lugar de n factorial, podemos tener 1 partido por n factorial. El ejemplo 2, si tenemos la sumatoria o sea, la serie de 0 a más infinito de x elevado a n, que sería, ya lo hemos visto, x menos 0 elevado a n, partido por n factorial, entonces lo que tenemos es 1 partido por n más 1 factorial partido por 1 partido por n factorial. La serie esta, que es igual a la serie 1 partido por n más 1, y eso cuando n diverge, eso converge a 0. Y por lo tanto, el radio es igual a infinito. Converge en todos los casos. Converge en todo caso. Estos serían dos ejemplitos. Podemos encontrar más ejemplos, y de hecho algunos en el que se cumpla que hay un límite concreto, pero con esto es suficiente. Vamos a ver por aquí. Seguimos. Como habíamos hablado, el cálculo del radio es importante, pero es que también es muy importante el cálculo, el saber si es convergente en los extremos del intervalo. Y para eso tenemos lo que conocemos como el teorema de Abel. El teorema de Abel. Sea una serie de potencias, como hemos definido, con radio de convergencia R positivo, considerando positivo, entonces el intervalo de convergencia vendría dado por x menos x sub 0, x menos r, 0 menos r, x sub 0 más r, sería el intervalo de convergencia, y nosotros lo que queremos ver es si es convergente en los extremos del intervalo. Si la serie converge en el punto este, entonces, si converge en x sub 0 a r, entonces converge uniformemente en x sub 0 más r. Convergencia uniforme. Convergencia uniforme. Lo mismo, si converge en x sub 0 menos r, entonces converge uniformemente sub 0 menos r, entonces converge uniformemente en x sub 0 menos r, x sub 0. ¿Vale? Pues eso ya lo tendríamos. Ahora, que no me salga el ratón. Bien, pues ya lo tendríamos. A continuación lo que veremos, de hecho lo que podemos ver, son las funciones definidas por series de potencias. Las funciones definidas por series de potencias son simplemente lo mismo que hemos estado viendo hasta ahora,
solo que en lugar de tener una serie de potencia normal, pues simplemente tenemos una función. Si una serie, por eso necesitamos el intervalo de convergencia, porque si una serie de potencias tiene un intervalo de convergencia y intervalo de convergencia, se puede definir una función, de I en R dada por f de x es igual a la serie de potencia a sub n por x menos x sub 0 elevado a n. Para todo elemento del intervalo. ¿Por qué? Porque converge. Entonces, si no convergiera, no podríamos definir la función de infinito y, bueno, tampoco tendría mucho sentido. Frente a esta definición de función por medio de definición de función por medio de series de potencia, nos preguntamos dos cosas. En primer lugar, ¿cuáles son sus propiedades? Eso es lo primero que podemos preguntarnos. Y en segundo lugar, dada una función cualquiera, ¿podemos expresarla como serie de potencia? Eso es precisamente la base de este tipo de teoría, es la teoría de la aproximación, de la teoría del uso de los polinomios para poder aproximar funciones. La respuesta a la primera pregunta nos la da un teorema que nos dice por lo siguiente, nos dice, en esta situación, dada una función, como aparece en pantalla, que es una serie dada como una serie de potencias, entonces se cumple que, en primer lugar, tenemos que f es continua, porque si y el intervalo de convergencia f es continua en i. Sin problema, estamos trabajando con un polinomio, los polinomios son continuos, no tiene ningún problema. En segundo lugar, también sabemos que es derivable. F es derivable y además la derivada podemos conocerla. ¿Por qué? Porque podemos derivar término a término. Como tenemos una suma infinita de polinomios, podemos derivar término a término. ¿Cómo derivamos término a término? Pues f' de x es igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito de n más 1 por a sub n más 1 x menos x sub 0 elevado a n. Simplemente derivamos y obtenemos, pues precisamente, que también podemos expresarlo, podríamos expresarlo partiendo de 1 y teniendo solo, en lugar de n y n más 1, n y n menos 1, aunque es lo mismo. Con esta tenemos suficiente para todo x perteneciente al intervalo. ¿Qué es lo que ocurre? Que volvemos a tener una sucesión, una serie, que es convergente. Convergente porque es convergente la serie de la que proviene. Es convergente y además tiene el mismo radio de convergencia y por lo tanto el mismo intervalo de convergencia que la serie de partida. Eso es clave. Por otro lado, a causa de la convergencia uniforme, de los compactos que tenemos contenidos en el intervalo, la serie se puede integrar término a término. También se puede integrar término a término. Esto de aquí. Podemos integrarla término a término. Integrable, pero con primitiva, pues vamos a ver, de x sub 0 hasta x, de f de t, de dt, lo podríamos poner como la suma desde n igual a 0 hasta infinito de a sub n, que ese no tiene nada que ver con el cálculo, x sub 0 y x de t menos x sub 0, elevado a n, claro. Es un polinomio lo podemos integrar con tal de expresarlo como la suma de n igual a 0 hasta infinito de a sub n partido por n más 1 por x menos x sub 0 elevado a n más 1. Simplemente. Esa sería la serie obtenida y además, como podemos comprobar, también tiene el mismo radio de convergencia
que la original, el mismo radio. Bien, por último, hay una cosa que necesitamos. Necesitamos desesperadamente para poder demostrar posteriormente, vamos a ir preparando, estamos preparando el desarrollo en serie de Taylor. Entonces, para preparar el desarrollo en serie de Taylor, necesitamos conocer a qué podemos igualar la función. Como la función f, el punto D, dada la función f, tiene derivada de cualquier orden, porque hemos visto que es infinitamente derivable, en el intervalo de convergencia se obtiene la derivada de esta derivada de cualquier orden, se obtiene derivando la serie término a término e igualándolo al punto x sub 0. De forma que las derivadas son continuas. Y entonces la función f es de clase c infinito, como ya hemos dicho, y la derivada enésima en x0, dado que lo que estamos haciendo, imaginemos, nos quedamos solo y exclusivamente con el primer término, porque al evaluarlo en x0, todos los que sean x menos x0 van a desaparecer. Entonces nos quedamos solo y exclusivamente con el primer término. ¿Pero cuál es el primer término? Pues el primer término de la derivada enésima, es precisamente n factorial, porque lo hemos tenido que ir derivando hasta n veces, y por a sub n. Precisamente el término que tenemos de la sucesión. De la sucesión que está en el inicio, en la parte inicial de nuestra serie y que nos servirá para poder extender al polinomio de Taylor o a la serie de Taylor. ¿Cómo quedaría la serie expresada, la función expresada como serie de potencias gracias a este cambio? Pues vamos a verlo. La función se queda expresada como la sumatoria de n igual a 0, la serie a su n de x menos x sub 0 elevado a n. Como hemos visto, a su n, siendo n factorial distinto de 0, como todos sabemos, no puede ser 0, pues a su n se puede escribir como f, la derivada enésima, evaluada en x0 partido por n factorial. Pues eso es lo que vamos a sustituir. La serie infinita de f sub n, evaluada en la derivada enésima de f, evaluada en x0, sobre partido por n factorial y por x menos x sub 0 elevado a n. Ya tenemos lo que nos va a servir para desarrollar la serie de Taylor y el polinomio de Taylor, pero aún no hemos profundizado en ello. Este cambio es muy interesante y, como hemos visto, se llega a él de forma constructiva. Simplemente utilizar el cambio algebraico y considerar lo que hemos utilizado anteriormente de la derivada, saber que podemos derivar infinitamente y saber que este tipo de funciones son infinitamente derivables. En ese caso, obtenemos lo que aparece en pantalla. Obtenemos un valor para a su n que hasta ahora era desconocido y ahora lo podemos evaluar en función de la función que hemos definido. Lo podemos evaluar así por haberlo definido como una función. Si no, no podríamos. De hecho, estamos utilizando la derivada enésima de la función, la derivada késima, con n desde 0 hasta infinito, para poder definir la propia función. Lo cual nos va a servir cuando queramos cuando queramos aproximar una función por medio de sus derivadas sucesivas, que es lo que vamos a ver precisamente con el teorema de Taylor. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Adiós.